Buenas noches, bienvenidos al programa número 138 de la cuarta temporada de Economía al Cuadrado. Acá, como siempre, en nuestra casa, Canal 22, un canal que, como sabemos, siempre se dedica a ganar Martín Fierro, como estamos viendo. Hoy vamos a volver a temas económicos muy terrenales. La semana pasada analizamos el tema del Bitcoin, que constituía una amenaza para la Reserva Federal de Estados Unidos y su nefasto sistema Fiat. Hoy bajamos a la vida cotidiana de Argentina, nuevamente, a nuestra vida cotidiana. Y vamos a hablar de la inflación, de la verdadera inflación, como dice el graf. Señores, más allá de lo que digan algunos colegas, la inflación de 3 dígitos está entre nosotros, ¿ok? Asoma detrás de bambalinas, pero está entre nosotros ya descarnadamente presente, y se los quiero explicar y mostrar por qué es así. Ahora, sin más, señor director, voy a ir a empezar a pasar las placas con muchos datos de la inflación para justificar lo que estoy diciendo. Primer placa, ya está puesta acá, es muy sencillo. ¿Qué vemos? Los 7 meses del 2020, los primeros 7 meses del 2021 y los primeros 7 meses del 2022. La inflación promedio mensual, más que se duplicó en 3 años. Pasó de 2.1 promedio mensual a 3.7 promedio mensual, a 5.6 promedio mensual en los primeros 7 meses del año. Obviamente, ¿qué sucede? Y con tendencia alcista tiene 7.4 fue en julio, una inflación 71% interanual y 46.2 acumulada en esos 7 primeros meses del año. Ahora, sigamos viendo los números, analizándolos de a poco. Mantenemos los números del último dato de julio, 7.4 mensual, 71 interanual y 46.2 acumulado en 7 meses. Ahora bien, cuando miramos y abrimos este dato de 7.4, nos encontramos que este 7.4 es muy parejito a lo largo y a lo ancho de toda la economía. ¿Por qué? Porque es un 7.3 en los bienes y un 7.5 en los servicios. O sea, la inflación es parejita en los dos grandes familias de la economía. Bienes por un lado, servicios por el otro. Ahora, cuando miro los estacionales, el núcleo, 7.3, o sea, también muy parecida al 7.4 de nivel general, o sea, la inflación es muy sólida. Estamos en presencia de un proceso inflacionario muy sólido, que da 7.4 porque los regulados fueron 4.9, o sea, el Estado ha estado pisando tarifas que tiran este número para abajo. ¿Por qué? Porque podemos ver del otro lado que los estacionales son 11.3, que, o sea, están por arriba. Entonces, atemos cabos. Si ahora se viene un mega tarifazo a lo Macri en el gobierno de todos, es esperable que este numerito de 4.9 suba. Y teniendo en cuenta todo lo que han emitido, todo lo que recientemente emitieron y no hizo efecto todavía, más lo que van a seguir emitiendo, eso implica que va a haber mucha convalidación monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que con el tarifazo van a subir los regulados, pero no van a bajar los otros. O sea, nos vamos a ubicar en un piso de inflación más alto que en el pasado. Y este gráfico busca eso, mostrarles que el piso de inflación viene subiendo. ¿Por qué? Porque si vemos el promedio móvil
de los últimos 3 meses está en 5.9, mayor que el 5.6 promedio mensual de los primeros 7 meses del año, y con una suba empinada que pasó de 3.4 al principio de este año a 5.9. ¿Qué les quiero mostrar? Miren la tendencia, o sea, la inflación tiene tendencia ascendente. La inflación no hay que esperar que en el promedio de la tendencia de mediano plazo baje, sino todo lo contrario, hay que esperar que suba, más allá de que pueda haber algún descenso circunstancial por factores circunstanciales algún mes puntual. Sigo avanzando. Ahora, la inflación interanual es 71%. Pero esta inflación interanual de 71% no le interesa a nadie. Hay que obviarla. Dejémosla de lado, la paso. ¿Por qué la paso, esa interanual de 71? Porque está subsidiada por los datos del año pasado, cuando la inflación era menor. Está subsidiada por el principio de este año, cuando la tendencia actual que se empina recién comenzaba. O sea, ese 71% se relaciona y está subsidiado con el pasado. No tiene nada que ver con el futuro que va a venir. Ahora, cuando vemos la inflación mensual y la anualizamos, miren, en los últimos 3 meses la inflación mensual promedio fue 5.92, que anualizada da 99.3. En los últimos 6 meses, la inflación mensual promedio fue 5.87, que anualizada es 98.3. ¿Entienden que estamos hablando de que los últimos 3 meses anualizados, los últimos 6 meses anualizados, dan casi 100%? Por eso digo que la inflación de 3 dígitos, aunque solapadamente, ya está entre nosotros. Acá la tenemos presente en forma descarnada. Otra manera de visualizarlo es que aquel 71.5% interanual, que como ya expliqué, estaba subsidiado por los datos del año pasado y por el principio de este año, ¿qué inflación mensual tiene implícita? Este 71.5 es una inflación de 4.6 anualizada. O sea, los datos de inflación, como vemos, de los últimos 3 meses, los últimos 6 meses, están a años luz del dato mensual de una inflación interanual del 71%. Por eso digo, señores, están pavimentando la autopista inteligente de 5 carriles hacia los 3 dígitos de inflación. La inflación de 3 dígitos, ya estamos llegando, ya está, la estamos viendo en el horizonte. ¿Ok? Y vamos a entender por qué. Ahora, podemos ver los últimos 6 meses, la inflación anualizada, tanto del IPC como del IPC núcleo. Hoy rondan los 99.3, tanto el IPC como el IPC núcleo, con una tendencia alcista que se para, se alza, como si estuviera enviagrada, hablando mal y pronto. Ahora, si yo a la inflación mensual la anualizo, en los últimos 5 meses tengo estos valores. ¿Saben cuánto da en promedio esos últimos 5 meses? El IPC 104.6 y el IPC núcleo 102.1. Entonces podemos ver claramente cómo la tendencia alcista está enviagrada y los 3 dígitos están entre nosotros, señores. Si no los vemos es porque no los queremos ver
o porque nos dejamos engañar cuando utilizan artilugios estadísticos para esconderlos. Ahora, en este gráfico que les muestro, en verde construimos el anticipador de la inflación. El anticipador de la inflación interanual que hoy está en 71, que es la línea azul. O sea, la línea verde anticipa lo que va a suceder en el futuro con la línea azul. Como pueden ver, la línea verde subía, antes más empinada, y la azul después seguía subiendo por más tiempo. Después la verde caía, la azul bajaba por más tiempo. La verde subía, la azul después subía por más tiempo. ¿Qué vemos en la actualidad? Que la verde arranca de un piso de 46.9, que ya lo duplicó en 99.3, o sea, sube empinada como casi nunca. Con lo cual es esperable que esta inflación interanual siga subiendo y pase de este 71 a 77, por decir, el próximo mes, a 84 el próximo mes, a 90 el siguiente. Y ahora podemos decir, ¿hasta dónde puede ir? Miren, muy sencillo. Si en el segundo semestre la inflación promedio mensual es 6.3, acuérdense que el segundo semestre ya arrancó con una de 7.4, y los números de lo que hay hasta ahora en agosto muestran un 6.5, con lo cual ya tendríamos 2 meses de ese segundo semestre cómodos por arriba del 6.3. Si la inflación fuera 6.3, estaría en diciembre en 96.6 interanual, que siguiendo con ese ritmo sería 101, 102 y 104 en enero, febrero y marzo del 2023. O sea, un ejercicio, no estimación, un ejercicio conceptual, asumiendo que a partir de ahora comienza a pasar algo un poco menos feo de lo que está sucediendo justamente en estos momentos, lleva a la inflación interanual de 3 dígitos a la brevedad, 5, 6, 7 meses vista. Ahora, este 6.3% interanual, mensual promedio, que es menos de la mensual promedio que tenemos hoy en día, en términos anualizados, también son 3 dígitos. O sea, estamos yendo hacia el interanual en 3 dígitos, estamos en un promedio mensual anualizado en 3 dígitos, que se va a mantener en un promedio mensual anualizado en 3 dígitos los próximos meses también. O sea, la inflación de los 3 dígitos está entre nosotros, como dice el grafo acá abajo. Ahora bien, alguien puede decir, y Giacomini, ¿por qué pensás que esto va a seguir siendo así? Y porque miro los fundamentos monetarios y veo que los desequilibrios monetarios, en lugar de reducirse, aumentan. Con lo cual, si hay mayores desequilibrios monetarios se tienden a limpiar con más devaluación y más inflación, que a su vez son más expectativas de devaluación y más expectativas de inflación, y terminan siendo la profecía autocumplida. En el gráfico de arriba, acá, tenemos los diferentes mecanismos de emisión monetaria, como adelantos transitorios, utilidades y otros, que el Banco Central emite todos los meses
para financiar al Tesoro el déficit fiscal. Como pueden ver, tienen tendencia marcadamente creciente. Y en el mes de julio y en el mes de junio se emitieron 1.8 billones. O sea, se emitió el 40% de la base monetaria en 2 meses. Esto todavía no empezó ni a hacer efecto. Va a hacer efecto en los próximos meses adelante, con lo cual va a alimentar más inflación. Por este tema es que espero más inflación. Ahora, en el gráfico de abajo, ¿qué vemos? En azul el 2020, en verde el 2021 y en rojo el 2022. ¿Qué vemos? Acá tenemos en el gráfico de arriba la emisión mes por mes. Abajo, en azul lo acumulado en 2020, en verde lo acumulado en 2021, en rojo lo acumulado en el 2022, hasta el mes de julio. ¿Qué vemos? Que en términos nominales nunca se emitió más que este año, en el 2022. El 2022 inclusive ya le gana por robo al 2020, cuando el Estado emitía para pagar los sueldos o parte de los sueldos de los restaurantes, de los hoteles, de los cines, de los teatros que estaban cerrados coercitivamente, violentamente, por la pandemia delictiva, por la cuarentena delictiva que dictaminó por la fuerza el Estado. Sigo avanzando. Ahora, así como en el gráfico anterior mostrábamos la emisión en términos nominales, ahora hacemos lo mismo en términos reales. En azul el 2020, en verde el 2021 y en rojo el 2022. ¿Qué vemos? Que los primeros 7 meses del 2022, ajustado por inflación en términos reales, el Banco Central está emitiendo más que nunca. Ajustado por inflación. O sea, ajustado por inflación en el 2022, está emitiendo más que en el 2020, pero con una inflación que es más del doble que la del 2020. ¿Ustedes se dan cuenta del zafarrancho monetario que están haciendo? El zafarrancho monetario que están haciendo se ve en el gráfico de abajo, donde ponemos estas 3 curvas, la azul del 2020, la verde del 2021 y la roja del 2022, todas seguidas a lo largo del tiempo. La ponemos en azul en términos nominales y en verde en términos reales. ¿Qué es? ¿Cuál es el hecho grave que se ve en el gráfico de abajo? La línea verde es la emisión acumulada en términos reales. En términos reales se había llegado en diciembre del año pasado a 2.01 billón. Y la aceleración de la inflación de los primeros 5 meses del 2022 había empezado a hacer su trabajo. Había empezado a licuar la emisión real, que había caído de 2.018 billones a 1.58 billones. Ahora, en estos 2 últimos meses se zarparon tanto emitiendo que lograron revertir la tendencia bajista que se estaba licuando la inflación, lo emitido, vía inflación, que ya el 6% promedio mensual de inflación no alcanza para licuar lo emitido, y lo emitido vuelve a subir. En estos 2 meses se emitió tanto que todo lo que se había licuado en 5 meses volvió al punto original de principios de años, 1.999 billones. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tendencia promedio de mediano plazo, segundo semestre de este año, primer semestre del 2023, por decirlo, hay que esperar más inflación en la tendencia de mediano plazo que la que tuvimos en este primer
semestre del 2022 sumado al segundo semestre del 2021. O sea, mirando para adelante, 2022-2023 va a tener más inflación que 2022-2021. Está hipotecado el escenario monetario. Nos dirigimos a un escenario 2022-2023, inclusive, dependiendo de lo que sigan haciendo, 2024 también, donde los problemas de inflación y tipo de cambio en el promedio de la tendencia de ese 2022, 2023, 2024, esos problemas van a ser más graves y se van a agrandar con respecto a lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido recientemente en los últimos trimestres. Ahora, ¿qué subyace detrás de esto? Primer problema, las LELIQ. ¿Qué vemos? Las LELIQ y los pases en el último año aumentaron 120%, con una inflación del 71%. O sea, el Banco Central, desde que asumió Alberto Fernández, pagó 3.3 billones, 3.247 de intereses de LELIQ y pases. Les comento. En las últimas semanas la tasa de interés subió 17%, 17 puntos porcentuales. En lo que va del año, 31 puntos porcentuales. Está en el 97 tasa anual efectiva. ¿Qué quiere decir? Que las LELIQ y pases no solamente le han ganado por robo a la inflación, sino que ahora, en un año, se van a duplicar. ¿O escucharon bien? Los pasivos monetarios se van a duplicar, que son los que generan el déficit cuasi fiscal, que no hacen otra cosa que asegurar más emisión futura, porque las LELIQ y pases son emisión futura. Con lo cual, esto que se va a duplicar las expectativas de devaluación e inflación, lo cual va a implicar subir de manera muy importante las expectativas de devaluación e inflación y tira nafta al fuego de la profecía autocumplida de más devaluación e inflación. Miremos el gráfico de abajo. En rojo, la base monetaria. En verde, las LELIQ y pases. Son los dos grandes pasivos del Banco Central. La base monetaria, la que no paga intereses. La LELIQ y pases en verde, la que sí paga intereses. Base 100, octubre del 2019. La base monetaria, que es el dinero físico que hay en la economía, billetes y monedas en poder del público, billetes y monedas en poder de los bancos y depósitos encajados de los bancos en el Banco Central, está en 93. O sea, 7 puntos porcentuales más bajo que en octubre del 2019. Parecería una gran responsabilidad monetaria. No, mentira, no lo es. ¿Por qué? Porque eso está encerrado, encapsulado en las LELIQ y pases, que son 62 puntos porcentuales mayores en términos reales que lo que había en octubre del 2019. O sea, esto es un gran problemón. Y esto es lo que promete más problemas de tipo de cambio y más problemas de inflación a futuro. Ahora bien, acá vemos cómo la base monetaria sube en términos nominales, pero cae en términos reales, está en 93. Y cómo bajan todos los componentes, los 3 componentes que mencioné. Lo encajado en términos reales, mala noticia, lo que más baja es lo azul, lo encajado en términos reales. ¿Eso qué quiere decir? Que el respaldo de los depósitos que tienen los bancos depositados en el Banco Central es lo que más baja en términos reales. Después, en rojo es lo que baja el dinero de billetes y monedas en términos reales. En los bancos y en verde en la calle. Ahora, cuando juntamos base monetaria por un lado y pasivos remunerados, LELIQ, PASE, NOTALIQ, etc., nos encontramos que julio cerró, último mes terminado, en 11.16 billones, que en términos reales
es 132%, o sea, está 32% por arriba de lo que estaba en octubre del 2019. Esto es más inflación, más promesa certera de más inflación y de más devaluación a futuro. ¿Ok? Y cuando miramos, nos encontramos que el riesgo monetario es la suma de base monetaria más pasivos remunerados. Son esos 11.16. Pero atenti, los pasivos remunerados son más del doble, porque son 165%. ¿Ok? De la base monetaria. O sea, tenemos un grave problema en los pasivos del Banco Central, lo que debe el Banco Central. ¿Ok? Que es la base monetaria, que es el problema más chiquito, sumado a las LELIQ y PASES, que es el problema más grande. Ahora, a ese problema más grande, el Banco Central le acaba de dar superanabólicos, peores que los que toman los ciclistas del Tour de France, porque ahora crecen a una tasa efectiva anual del 99%. Pero a los problemas estos enormes del pasivo hay que agregarle los problemas del activo, las reservas. Las reservas contra junio del 2018, sin los derechos especiales de giro del FMI, o sea, mirándolas sin artilugios, cayeron 18.776. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos enormes problemas de pasivo, que cada vez es más grande, y del otro lado tenemos enormes problemas de activo, que cada vez es más chico. Entonces, si tenemos pasivo cada vez más grande y activo cada vez más chico, ¿qué quiere decir? Que el Banco Central debe cada vez más y tiene cada vez menos para hacer frente a eso que debe. Debe cada vez más pesos y más pesos futuros en las LELIQ y PASES, y tiene cada vez menos para pagar, menos dólares. Abajo tenemos el balance. Se informan 37.000 dólares de reserva, pero cuando sacamos todas las reservas que son alquiladas, que no son del Banco Central, las reservas netas de verdad son 1.128 billones. Cuando miramos todo el pasivo, que está en 11.2 billones, el tipo de cambio técnico de cobertura está en 10.000 pesos. El mes pasado estaba en 3.300. Miren la velocidad del deterioro. ¿Por qué? Porque cae la reserva y aumentan los pasivos. Les aclaro que al final del mandato de Macri, ese numerito era 2,97, que está acá, cuando el dólar libre estaba a 60. Si yo me paraba a final del 2019 y les decía, miren que el tipo de cambio de cobertura es 2,97, ustedes me decían, Diego, estás loco, porque ya el libre está en 60 y es una locura. Bueno, sí, tenían razón. Hoy en día el tipo de cambio de 3.000, de 6.000 o de 10.000, como figura acá, emana del balance, es una locura. No quiere decir que el tipo de cambio va a ir a eso, pero prestemos atención. Así como casi después de 3 años, estamos en agosto del 2022, comparado contra diciembre del 2019, ese 2,97 que parecía una locura, es el numerito que tenemos hoy en el contado con liqui, en el blue, en el MEP. O sea, ese 2,97 es un número que luce loco, pero indica el faro de hacia dónde va a terminar yendo en algún momento en el futuro la realidad monetaria que hoy está tapada detrás de bambalinas. ¿Qué quiero decir?
esto del balance, que el balance muestra en el 2022, y si tenemos empresas, si tenemos que hacer planes de negocio a el 2024, 2025, y tenemos que tener en nuestra cabeza esto. Y eso necesariamente implica inflaciones y subas del dólar de 3 dígitos, nos guste o no nos guste. Este es el mensaje que hay que transmitir en el mediano y largo plazo, porque es mentira lo que dicen mis colegas, que dicen, si en Argentina no sabemos qué va a pasar pasado mañana, mucho menos vamos a saber qué va a pasar dentro de 2 o 3 años. Es una gran patraña, es una mentira. Sí, en Argentina, mirando los fundamentos monetarios, mirando los desequilibrios monetarios, mirando los fundamentos fiscales, observando los desequilibrios fiscales, sabiendo de ética, sabiendo de filosofía política, entendiendo qué es el Estado, comprendiendo acabadamente qué son o cuáles, mejor dicho, son las implicancias de lo que es el Estado, entendemos hacia dónde van a ir las políticas públicas y de qué tenor van a ser las políticas públicas, tanto monetarias, fiscales como de ingresos, y qué resultados en la tendencia van a terminar trayendo. Argentina va a seguir comportándose como se viene comportando en los últimos años y en los últimos lustros, en términos dinámicos y en la tendencia. Así que si hay en algún lugar donde se puede saber dónde o cómo van a ser la trayectoria promedio de mediano y largo plazo de las variables, es en Argentina. ¿Ok? Y para cerrar, les quiero mostrar una cosa. Miremos este gráfico. En rojo tenemos los depósitos privados totales. En azul el agregado monetario M2 y en verde el EMAE, o sea, el nivel de actividad económica. Todo base 100 octubre del 2019, nuevamente, y hoy, ¿qué vemos? Que contra octubre del 2019 el nivel de actividad económica subió 3.1. Y del otro lado, los depósitos privados totales subieron 44.9%. Cuando miramos esto, ¿qué quiero decir? Que realmente hay un desequilibrio, hay una falta de coordenadas, de coordinación, de concordancia, de relación entre la cantidad de depósitos y el nivel de actividad económica. Claramente esto está inflado. Y si consideramos que está inflado y tenemos en cuenta que los argentinos no ahorramos ni nunca vamos a ahorrar en pesos, la suba de la tasa de interés en algún momento se va a visualizar como echarle nafta al fuego. ¿Y cuál es el problema? Que cuando eso se visualice, los depósitos deberían corregir hacia la baja. Corregir hacia la baja porque pierden contra la inflación y tienen que perder mucho, y si pierden contra la inflación y pierden mucho, se tienen que ir del sistema. ¿Y contra qué se van a ir? Contra el tipo de cambio. Y el problema es que cuando miramos los depósitos, este gráfico muestra qué respalda a todos esos depósitos que hoy en día han crecido en forma artificial, alimentados con un anabólico como nunca antes en la historia. Miremos la línea roja. Es el respaldo en dinero de verdad, en pesos de verdad, que hay detrás de cada pesito de depósito privado. Si consideramos 100 pesos de depósito, hace 2 años había 47
de dinero físico respaldándonos. O sea, si los 100 se querían ir del sistema, hace 2 años tenías que pedirle al Banco Central que emitiera 53. Hace 1 año había 34. O sea, si no me fallan las cuentas, le tenías que pedir al Banco Central que emita 66 de liquipases. Hoy en día hay 25. Le tenés que pedir al Banco Central que emita 75 de liquipases. Entonces, ¿qué quiero mostrar? Que todo, inclusive los depósitos, hacen pensar que vamos a un escenario de mediano y largo plazo con mayores problemas de tipo de cambio y mayores problemas de inflación que los que tenemos hoy en día. Entonces, pensando en el futuro, descontemos un tipo de cambio real que en el promedio de la tendencia va a ser más caro que el de hoy en día, pero con niveles de inflación más altos, lo cual es un combo extremadamente complicadísimo y más complicado del que tenemos hoy en día, visto para adelante en el promedio de la tendencia de lo que queda del 2022, 2023 y 2024. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar del otro lado de este programa número 138 de Economía al Cuadrado. TNT, I'm a